Amigos, vamos a conversar con Luigi Picella, quien es el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Calzado. Buenos días, señor Picella. Buenos días, gracias por la Bueno, entrevista. la situación económica del país, la situación política, la situación social afecta prácticamente a todas las industrias por igual, o algunas más o otras menos. En el caso de la industria del calzado, ¿cuál es la situación al día de hoy? Fíjate, no escapamos, como lo has dicho acertadamente, a lo que es el reflejo del país. La industria del calzado hoy por hoy trabaja entre un 10 y un 15% de su capacidad instalada. Bastante alto o bastante bajo, como se lo quieras ver. ¿Qué representa esto? ¿Qué consecuencias trae a que la industria del calzado trabaje tan bajo? Fíjate que, increíblemente, el hecho de consumir pocos zapatos genera que el precio de la carne suba. Y tú me dirás, y también me verá la gente que nos está viendo, que tiene que ver una cosa con la otra. Y da la casualidad que los ganaderos llevan sus reses a los mataderos para beneficiarse e utilizar la carne, y los mataderos nunca cobraron por ello. Ellos se quedaban con la piel o lo que es el cuero antes de ser procesado. Hoy por hoy, a la industria del calzado estar tan disminuida, las tenerías no hayan cómo vendernos la piel, pero tampoco requieren lo que es el cuero. Es decir, los mataderos recibían a la res, la mataban, no le cobraban al ganadero, lo que cobraban era la venta de la piel, Es del correcto, cuero. que llegaba hasta promedio de $15 por cuero. Eso se lo daban a las tenerías y los transformados, y nos los daban a nosotros como piel transformada. ¿Cuántos Hoy por hoy, zapatos salían de una piel de esa? pueden tener cerca de 38, 40 pies, pueden salir 20 pares de zapatos aproximadamente, dependiendo del tamaño de la res. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué sucede? Es rechazado, como tienes exceso de cuero y no hayan que hacer porque es una cuestión que se pudre, ¿sí? Y entonces no la aceptan, la dejan allí. Trae dos consecuencias. En primer lugar, ahora el ganadero tiene que pagar por matar la res. Pero en segundo lugar, tiene un costo adicional el matadero, que tiene que incinerar o bien el cuero o bien enterrarlo. Si lo entierra y de esto continuar, podría causar un problema ambiental también. Entonces, fíjate, muchas de las personas me dicen, y en esto voy a ser enfático, se refieren al calzado y todo el mundo se imagina un señor con un martillo clavando. Que era la forma a la antigüita, como Es dicen por ahí. correcto. Pero calzado es una industria completa. El calzado, fíjate que ya te nombré que arrancamos el sector primario, de lo que son las reses, los mataderos y por ende las tenerías. Pero posteriormente, un sector involucrado en esta cadena de producción es el sector químico, porque todas las plantas, todas las suelas, los procesan. pegamentos, los aditivos, etcétera, etcétera, se hacen en la industria química. Al nosotros afectarnos, se afectan ellos, pero se afecta también la industria textil, porque nosotros consumimos de ese sector todo lo que es forros, trenzas, etiquetas, etcétera. Después sigue bajando la cadena y va al sector metalmecánico. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver el sector metalmecánico? Es que nosotros, la industria del calzado, requerimos de acero para los moldes, acero para los troqueles, para las punteras y los contrafuertes. Pero no termino allí, sigue bajando y también afecta a la industria de artes papel, cartón, etcétera, etcétera, porque Por lo las utilizamos cajas. para las cajas. La industria plástica, porque empacamos y también hacemos horma. Pero sigo bajando. No hemos terminado ahí. La industria del transporte, porque no solo transportamos todo lo que se fabrica en el país, sino que adicionalmente a ello, hasta la industria de la aviación se ve perjudicada, porque antes íbamos a cuánta feria se hacía a nivel mundial y colapsábamos los aviones, aunque no lo creas. Sigue bajando, va al comercio y de una manera o indirecta se afecta el sector inmobiliario y también el sector de la construcción, porque cada vez que se montaba una tienda tenías que hacer miles de cuestiones. Claro. Y la guinda de esto, hasta ustedes en los medios, si tú veías antes la televisión, escuchabas La radio publicidad. o veías prensa, la publicidad en calzado era enorme. Pues todo eso se ha venido disminuyendo. Tan es así que antes generábamos 70.000 empleos de manera directa e indirecta a través de todo lo que te estoy diciendo, y ahora estamos cerca de 28.000, que podría ser menor y no es menor por cuanto tenemos 2 o 3 veces el personal que necesitamos. Ahora, este 15-20% que usted señala en el que se ha reducido la producción de calzado en nuestro Del país, 10 al 15 ocupamos la capacidad instalada. esa producción tiene salida, la gente la está comprando. No, hasta ese porcentaje sí. De ahí en adelante no hay poder adquisitivo para accesar o para que el habitante normal pueda comprar el zapato. Pero tenemos un problema adicional.
nosotros, el consumo de zapatos hoy está cerca de 0,50 pares por habitante año, es decir, no logra comprarse un par de zapatos No completo. llega a un par. ¿Y No cuánto llega a un debería par. ser? Normalmente en los países como nosotros 2,10 a 2,20 pares por año. O sea, 2 pares de zapatos por ahí. Por año, sí. Hay las personas que se compran más, otras personas que se compran menos. Ahora, la gente se queja mucho y evidentemente cuando usted habla de todo este proceso, uno entiende más o menos cómo es la cadena de producción del calzado, pero se queja mucho del precio del calzado. Sí. Algo que tenemos que tener en cuenta, nosotros en estos momentos somos ineficientes. Somos ineficientes porque tenemos una jornada reducida, porque utilizamos la capacidad instalada a un nivel muy inferior a lo que sería óptimo y entonces los costos se incrementan. Tenemos problemas, como lo hemos hablado anteriormente y todos lo dicen, de electricidad, de transporte para el personal. Somos demasiado ineficientes y esto encarece el producto. No obstante, lo que es calzado, cuando lo llevas a precios internacionales, no está por encima del precio internacional. Claro, lo que pasa es que el salario mínimo del venezolano Es el problema que nosotros tenemos, que no ganamos para comprar zapatos, no ganamos para comprar la comida, imagínate para comprar zapatos. Y en lo que va de año hemos disminuido nuestra producción 40%, lo cual ha sido cubierto por importación de calzado, lo cual no nos oponemos, pero me quejo porque ello entra sin pagar impuestos. Vamos a hacer una pausa, al regreso vamos a seguir conversando con Luigi Picella y también le dejo una interrogante en el aire. Hay una gran cantidad de zapatos que son imitaciones, que no son originales y que también se venden libremente en las tiendas. Vamos a ver qué pasa con eso, ya venimos. Bueno, seguimos conversando con Luigi Picella, quien es presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Calzado, y hablábamos en la parte anterior acerca de las importaciones. Ustedes decían que no estaban en contra de las importaciones, pero también hay una mercancía que llega que son marcas que no son originales. ¿Esto de qué manera afecta el mercado? Afecta, fíjate, ¿Cómo entran estas marcas? Entrarán por donde tengan que entrar o no por las vías normales que deban entrar, porque evidentemente debería protegerse a las marcas tanto nacionales como internacionales. Te decía que no nos quejamos de la importación, pero sí nos quejamos de que entran sin arancel, es decir, sin pagar impuestos y sin pagar IVA. El IVA, aun cuando no es un costo, pero sí te causa un problema a nivel de flujo de caja. Nosotros los fabricantes nacionales, los empresarios nacionales, nos los cobran por anticipado. Entonces, es como contraproducente que el empresario nacional, formal, trates de exigirles impuestos, pero también el de afuera los exoneras de ellos. Es como una competencia desleal. Nosotros no nos podemos comparar en situaciones normales con ninguna economía de otros países. Estamos en desventaja, pero si adicionalmente a ello, en vez de aumentarle los aranceles, que no lo estamos pidiendo, pues no estamos pidiendo producción, los exonera, no es una competencia legal. Y después la mayoría de los zapatos que entran no son zapatos hechos en pieles, sino son sintéticos o imitaciones. Pero ¿por qué afecta? En época normal existe digamos, una preferencia hacia las marcas. ¿Qué sucede? Cuando el poder adquisitivo está tan deteriorado, esto pasa a un segundo plano y prefieres comprar un zapato más económico. O no es que prefieres, es que es lo que te alcanza para comprar, que un zapato, lo que se puede. Lo que se puede, es un zapato que razonablemente te cueste más. Ahora, hay otro tema que me imagino que también se ven afectados en toda esta situación, que son los comerciantes, las zapaterías. Evidentemente, si tienen menos producción de zapatos, si los costos son muy elevados, también tienen menos ventas. Y ahí entra también otro tema, que son los impuestos que ellos tienen que pagar. Y lo hemos visto ahorita con las facturas fiscales y también, por ejemplo, en el municipio de Libertador, que se ha implementado este pago de impuestos en Petros, por ejemplo. Sí, fíjate, lo que es el sector comercio, él viene disminuido hace muchísimo tiempo por la descapitalización que ha ocurrido. Una tienda pequeña de aproximadamente 70 metros llegó a tener aproximadamente 8.000 pares de inventario. Hoy por hoy tienen, si acaso, un 10% de ello. ¿En qué te afecta? Pues tienes menos disponibilidad para ofrecerle al público. Después ellos se ven afectados, o todos nos hemos afectado, porque no hay crédito. Cuando no hay crédito, nosotros no lo recibimos, nosotros no los damos, pero es que el consumidor tampoco tiene crédito, porque antes tú con una tarjeta de crédito podías resolver cualquier problema que tienes. Hoy con una tarjeta de crédito creo que te compras, o sea, nada, o sea, no puedes usarlo para ello. Adicionalmente a esto, lo que tú acabas de decir acertadamente, entendemos que lo que es los municipios y las alcaldías tienen que cuadrar los ingresos con los gastos. Y su principal fuente de ingresos son los impuestos.
Pero lo que no puedes es pechar, yo utilizaba una palabra, achacarle al poco comercio formal que existe los impuestos de las empresas que ya desaparecieron. Nosotros también nos hemos afectado, la economía ha decrecido 70%, por ende los ingresos de todos ha decrecido 70%. Entonces, lejos de tú incentivar la formalidad del negocio, tú lo que estás fomentando, o las alcaldías lo que están fomentando con esto es que la gente cierre su negocio y pase al mercado informal. Cuando pasa al mercado informal ya nadie percibe ingresos, no solo a nivel nacional, lo que sería el SENIAT a través de impuestos sobre la renta, sino a través de las alcaldías. La idea, o lo que debe hacerse, o lo que debería hacerse, es sobre todo las cosas, es tratar de incrementar la producción nacional, tratar de traer al mercado formal esta informalidad que existe, de manera tal de que el mismo Estado se beneficie y los mismos municipios se beneficien de formalizar la economía, pero no así. Así lo que hace es, no digo rechazarlo, pero sí empujarlos a que se salgan de la economía formal. Pero para aumentar esa producción nacional hay que corregir todas esas otras cosas que señalábamos en la parte anterior, empezando por ejemplo por el servicio eléctrico, que me imagino que afecta muchísimo a las industrias. Servicio eléctrico, el servicio de transporte, El tema seguridad. el tema de la hiperinflación. Sobre todo, la hiperinflación y la inflación es el peor impuesto. Él te mete la mano en el bolsillo y te quita lo que tú crees que te has ganado. Y cuando te incrementa el salario el día 1 de septiembre, el día 15 ya tienes la mitad y no hemos hecho nada. Entonces, primero que nada, evidentemente tiene que ponerse sobre la mesa, como siempre hemos dicho, es resolver qué es lo que está causando la inflación. Entendemos que el mismo Estado a nivel central ha recibido menos ingresos, bueno, de la misma manera también debe gastar menos, lo mismo nosotros. Si hay una política económica en beneficio de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Somos los socios del Estado. Mientras nosotros más ganemos, usted va a compartir conmigo. Pero fíjense que hay algunas personas en el Estado que no los consideran tan socios. A veces hablan de que son los enemigos. Nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros somos parte de la solución y aun cuando no nos consideres como socios, somos los primeros. Tenemos un socio. O sea, nosotros no somos nuestros socios. Él es nuestro socio. Nosotros trabajamos y generamos para que ellos tengan ingresos y después los redistribuye a través de la población. Haciendo la salvedad entre lo que es gobierno y lo que es Estado, ¿no? Una cosa es el Estado, sí. Otra cosa es lo que es el gobierno. Es Pero justamente sobre ese tema le quería preguntar, ¿ustedes han tenido reuniones, en todo caso, con el Ministerio de Comercio? ¿Han elevado estas propuestas, estas quejas, estas inquietudes que ustedes señalan? Sí. Afortunadamente nosotros tenemos buena conexión con lo que es el Ministerio de Industria y Comercio y a través de su ministro. Lo del IVA y ciertos impuestos y lo que fue la exoneración de impuestos para productos terminados, eso lo participamos. Y hace poco venimos comunicándonos y hay un programa que es de la dotación de zapatos escolares que arrancamos a conversar en el mes de diciembre y esperemos, ya está en su fase final, esperemos que se concluya, lo cual oxigenaría al menos por un par de meses a lo que es nuestro sector industrial de calzado. Bueno, muchísimas gracias a Luigi Picela, quien es el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Calzado. Esperemos que estas conversaciones que se mantienen con el gobierno nacional, específicamente con el Ministerio de Industria y Comercio, den sus resultados para que este y muchos otros sectores puedan aumentar lo que es la producción en nuestro país. Por lo pronto, a cuidar los zapatos, ¿verdad? Claro que sí, y repararlos. Y repararlos. Ya venimos, amigos, con información de arte y espectáculo.